Buenas tardes, muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo los que estés la segunda jornada que estés haciendo, los estudiantes por continuar, porque estéis aguantando hasta el final. Muchas gracias por estar viniendo y por estar siguiendo el congreso presencialmente un grupo, online bastantes más. Damos las gracias a nuestros invitados de esta tarde. Tengo a mi derecha más cerca al doctor Joaquín Palomar, es el jefe de servicio, lo leo porque es muy largo, de planificación y financiación sanitaria. ¿No se oye bien? No puedo acercarlo. Sí, no puedo acercar este micro. ¿Mejor ahora? Mucho mejor, efectivamente. Perdón. Decía que el doctor Palomar es el jefe de Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Salud de nuestra Comunidad Autónoma Región de Murcia. Muchas gracias por venir. Ahora continuaremos con el currículum. Buenas tardes, Alberto. El doctor Alberto López de la Rosa viene desde Valladolid, viene como invitado por ser técnico de, bueno, lo digo súper rápido, voy a decir solamente que es nuestro técnico del Observatorio de Enfermedades Raras Oculares y es profesor de la Universidad de Alcalá. Voy a darle primero paso a la palabra al doctor Palomar, quien me gustaría resaltar de su currículum, ya no tanto su participación como formador en distintas formaciones, valga la redundancia, en la Universidad de Murcia a nivel sanitario, sino su implicación en la planificación y en la creación, por ejemplo, de la guía de las enfermedades raras aquí en la región de Murcia, en las 2 ediciones que llevamos, que es bueno, nosotros nos conocimos, y además es el responsable del sistema de registro informático de enfermedades raras de la región de Murcia. Muy buenas tardes, tienen la palabra. Gracias, buenas tardes. Gracias por compartir este rato de tarde de viernes. Gracias a la organización por permitir que vengamos a compartir con vosotros nuestra experiencia. Yo voy a hablaros del sistema de información sobre enfermedades raras que tenemos en la región de Murcia. El, el sistema de información de enfermedades raras no puede sustraerse de la realidad de las enfermedades raras. Y la realidad viene marcada por algunas cosas que ya se han comentado aquí en la mesa anterior, como es su escasa frecuencia, las dificultades que hay para el diagnóstico, ¿eh? La gran cantidad de enfermedades raras que hay que abordar. eh, Actualmente hay alrededor de unas 7.000 enfermedades raras, no son una, dos, tres. Además, esas enfermedades raras no son enfermedades raras que compartan muchas cosas, salvo su extrema infrecuencia. La mayoría de ellas afectan a muchos órganos, unas afectan a uno, no afectan a otros. Muchas veces no se sabe cómo diagnosticarlas, no se sabe cómo tratarlas. Y eso complejiza mucho su búsqueda, su identificación y su registro. Y ese es el primer problema que tenemos que abordar. A la hora de recopilar un poco el momento en el que estamos y de dónde venimos, he hecho una especie de visión en una línea del tiempo que estaba por ahí en una diapositiva que no aparece. No te preocupes, yo sigo hablando. Y creo que el punto de inflexión hay que buscarlo a principios del año, creo que era 2002, en una iniciativa que se llamó REPIER, que era la Red de Investigación Epidemiológica en Enfermedades Raras. Esta red que se montó cuando el antiguo Fondo de Financiación de Investigaciones Sanitarias montaba la red de investigación, marcó una forma de abordar las enfermedades raras que hasta ahora no habíamos abordado en el país. Y era buscar en los sistemas de información que se utilizaban para otras cosas, buscar ahí enfermedades raras. Y empezaron a buscar en un registro que se llama Conjunto Mínimo Básico de Datos, que es un registro que se genera en cada alta hospitalaria. Ese registro se codificaba con una clasificación, la Clasificación Internacional de Enfermedades, y ellos tiraron de esos códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades y montaron una iniciativa que dio lugar a 2 o 3 años después a un Atlas Nacional de Enfermedades Raras. Ese Atlas nos dio la pista de por dónde empezar a todos los demás, ¿vale? Y fue a partir de ahí cuando empezaron a crearse en las diferentes comunidades autónomas
grupos de trabajo que intentaban seguir en esa línea que habían abierto ellos. Probablemente el pionero fue Extremadura, fueron los primeros que implantaron un sistema de información de enfermedades raras. En el año 2006, como he dicho, apareció ese atlas, y nosotros aquí en la región de Murcia, digamos que había habido ya algunos intentos, fundamentalmente de la parte clínica, y que dieron lugar a que en el año 2008 se abordara en la Asamblea Regional la necesidad de poner en marcha un registro y una serie de iniciativas sobre enfermedades raras en la región. Un año después, el plan de salud de la región de Murcia ya recogía un apartado sobre enfermedades raras y sobre la necesidad de crear un registro. Y ese mismo año, desde el servicio en el que yo trabajo, hicimos una primera aproximación intentando replicar un poco el trabajo que yo comenté antes de Repier de 2002 y tirando de la información que ya disponíamos. Y ahí apareció un primer informe sobre la incidencia de las enfermedades raras en la región. En 2012, de nuevo desde el Instituto de Salud Carlos III, se puso en marcha una iniciativa para intentar aunar todos los esfuerzos de las comunidades autónomas y crear un embrión, que fue lo que se creó, de un sistema de información a nivel nacional. Es lo que se conoce como Spain RDR. Ese proyecto duró 3 años y sentó las bases fundamentales sobre las que después se ha creado el Registro Estatal de Enfermedades Raras, el RER, que se creó en 2015. Ese mismo año, el SIER se dotó de un decreto de funcionamiento donde se especificaba más o menos cómo íbamos a funcionar, la manera en que íbamos a trabajar, qué derechos había, qué obligaciones, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que ha ocurrido en los últimos 15 años en el país en relación a los registros. Hay muchos registros de enfermedades raras, unos más globales, otros más parciales, unos más enfocados a la parte epidemiológica, como ocurre con el nuestro, otros más enfocados a la parte clínica, asistencial, los llamados sensu estricto registros de pacientes, pero este es más o menos el panorama que nos encontramos. ¿Cuáles son las características del sistema de información de enfermedades raras que hay aquí en Murcia? Se trata de un sistema de información poblacional. Y esto significa que no recogemos la información de un determinado número de pacientes de un determinado centro, sino que vamos a buscar la información de todos los pacientes que haya en la región de Murcia, que vivan en la región de Murcia, que tengan cualquiera de las 7.000 enfermedades raras. Ese es el objetivo que nos planteamos y cómo se montó el registro. ¿Y para qué? Bueno, lo que queríamos era integrar información de diferentes fuentes, normalmente ya preexistentes, aunarla, integrarla, filtrarla y poder disponer de esa información. Ahora mismo nosotros trabajamos con 48 fuentes de información diferentes. Unas de ellas son registros preexistentes, como el que ya comentaba al principio del CMBD. Otros son otro tipo de registros, como el registro de mortalidad, el registro de cáncer, el registro de enfermedades renales. Otros son fuentes de información que proceden de las distintas unidades clínicas que tratan a pacientes con enfermedades raras, por ejemplo, aquí la unidad de genética médica, la unidad que trata la fibrosis quística, oftalmología. Esas unidades nos van proporcionando bien directamente o bien porque nosotros entramos en sus sistemas de información, la historia clínica, y extraemos información y la vamos sumando. También las asociaciones de pacientes contribuyen aportando casos. Hagan conocimiento de ella. El decreto es de 2015, han pasado 6 años, pero en el mundo de las enfermedades raras esto no es nada de tiempo. No se ha ejercido como tal, pero la verdad es que progresivamente cada vez se incorporan más profesionales a la declaración de estos casos. Aquí tengo un retardo que me tiene frito. No funciona esto. ¿Puedes pasar la diapositiva, porfa?
ahora. El objetivo que nos planteábamos en el CIER era identificar cuál era la prevalencia, la distribución de las enfermedades raras dentro de la población de la región de Murcia a través de una serie de indicadores: incidencia, prevalencia, mortalidad, conocer cuál es la actividad asistencial que se hace alrededor de estos pacientes e intentar conocer también cuál es la calidad de vida de los pacientes y los familiares de sus pacientes. El sistema de información de enfermedades raras de la región de Murcia formó parte, como ya hemos dicho, de la iniciativa de Spain RDR y está integrado junto con el resto del sistema de información con el Registro Estatal de Enfermedades Raras a nivel nacional. Toda la información y todo o casi todo lo que hacemos figura en la página web del registro, que es esa dirección que hay ahí, murciasalud.es/SIER. Y ahí se puede encontrar información muy diferente. De izquierda a derecha, en el primer icono, hay un acceso a una consulta de datos online interactiva, que ahora les mostraré. En el segundo cuadrículo se pueden entrar a los informes que producimos, que son muchos, ahora comentaré. En la del centro aparecen vinculaciones a otros enlaces que pueden ser de interés, a otras asociaciones, a otros registros. En el cuarto lugar están las novedades, que son los últimos informes que hacemos, y finalmente hay un enlace para poder registrarse, de manera que cualquier persona que quiera o bien notificar un caso o notificar su propio caso, solo tiene que mandar un correo electrónico diciendo su nombre, su apellido y si tiene un número de tarjeta, un DNI mejor, cuál es la enfermedad que tiene, y con eso nos basta, porque nosotros podemos entrar a los sistemas de información, a la historia clínica y buscar la información que no sea necesario para poder caracterizar ese caso. No es necesario que se envíe más información clínica, solo nombre, apellido y el nombre de la enfermedad que tiene. Durante este tiempo, la verdad es que la producción ha sido variopinta. En el sentido de la hoja de reloj, arriba a su derecha tienen los primeros informes que hicimos. En azul son las 3 monografías que se han publicado sobre prevalencia de enfermedades raras. En el centro, que hemos este año, donde hemos dado un salto bastante importante y hemos pasado de gastar papel a hacerlo todo en una aplicación informática interactiva. Y aquí en la izquierda hay una serie de informes que tenemos sea de utilidad para quien tenga que tomar decisiones frente a los pacientes. ¿Cómo funciona el SIER? El SIER lo que hace es crear una carpeta por cada persona que tenga una enfermedad rara. Esa carpeta acumula toda la información sobre esa persona vinculada con un identificador único que es el número de la tarjeta sanitaria. También tenemos otros como el número de la seguridad social y el número del DNI, pero por ejemplo los críos no tienen DNI, pero sí tienen tarjeta sanitaria. Entonces, a partir de ese número clave, nosotros vamos sumando información a esas personas, de manera que estos son datos a 31 de diciembre pasado, tenemos 5 millones de informes almacenados con casi 250.000 diagnósticos sobre 160.000 personas. Hay personas que han fallecido, hay personas que tenían una sospecha de enfermedad rara que luego no se confirma, hay personas que tienen una alteración genética que puede dar una enfermedad rara pero todavía no la tienen, ¿vale? Ese tipo de información es la que se alberga ahí. ¿Cómo nos llega a nosotros la información? Bueno, pues nos llega de muchas formas diferentes. Unas veces son bases de datos perfectamente estructuradas y fáciles de tratar, otras veces están menos estructuradas pero son fáciles, y algunas son auténticos sacos de información. Por ejemplo, nosotros podemos recibir 4.000 informes sobre patología, y esos 4.000 informes son 4.000 informes en un documento Word que hay que tragárselo uno a uno para separar el grano de la paja. A título de ejemplo, esto es lo que ocurrió en el año 2016. Nosotros ese año recibimos unos 800.000 registros, o sea, líneas de información.
Con esos 800 y pico, 800.000 registros, hacemos un primer filtrado, cruzamos los datos, la fuente es de la que viene y hacemos una primera depuración. Y nos quedamos con 567.000. Esos 567.000 son sometidos a un segundo proceso de validación. Y en ese proceso de validación nos quedamos con que se generan 16.000 enfermedades, de las cuales solo se validan 13.000, y al final nos quedamos con 10.500 casos de ese año. Aproximadamente cada año recogemos entre 10 y 12.000 casos nuevos de enfermedades raras. No podemos asegurar que sea incidencia, pero se aproxima bastante. O sea, pues eso significa que cada año hay 10.000 personas más con una enfermedad rara, que no es moco de pavo, como dicen en mi tierra. ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Que para encontrar un caso tenemos que revisar 77, lo cual supone un trabajo bastante importante. Mucho de este trabajo nos ha servido para conocer, digamos, los argumentos que son necesarios para aceptar o rechazar una enfermedad. De manera que ahora mismo tenemos algo más de 800 algoritmos que permiten depurar la información semiautomáticamente. En esa diapositiva figuran cuáles son los datos de los últimos años. Solo deberíamos tener alrededor de unos 90.000 pacientes con enfermedades raras. El SIER ha pasado de tener localizado a un 3,4% de la población en el año 2011 a superar el 5% en 2020. ¿Vale? O sea, nos estamos aproximando ya a ese tope que parece ser que es la prevalencia global de enfermedades raras. Este es el portal donde está la información interactiva, que como digo, está disponible para cualquiera, y solamente me paro en esta diapositiva, que es la primera. La aplicación funciona de una manera muy fácil. La columna de la izquierda son filtros, y la columna y el cuadro de todo lo que hay a la derecha son datos. Filtrando a la izquierda, todo lo demás se reajusta. Sabemos, letra A, que hay 107.000 personas. De ellos, de la región de Murcia, son 104.000, 29.000 de esas personas están fallecidas, aproximadamente un tercio de los pacientes con enfermedades raras han fallecido, son personas vivas de la región de Murcia, 75.000, hay 86 prevalencia de 575,9 por 10.000 habitantes. Si filtramos, podemos traer esta información por área de salud, por sexo, por año, hay 3 años, ¿vale? En otra pestaña aparece esa prevalencia por grupo de edad y sexo. En otra la tienes por área de salud, por grandes grupos de enfermedad. Y paso rápido. Y esto es una información que vamos a incorporar ahora. Vamos a empezar a incorporar información sobre enfermedades concretas. Y en un primer bloque hay 22 enfermedades, que son estas aquí, de las que se ofrece una información detallada sobre esa enfermedad. Enfermedad de Fabry, esclerosis lateral amiotrófica, etc. Hay aquí ahora mismo 22. No está todavía disponible, pero esperamos que esté disponible antes de que acabe el año. Y esto es un adelanto de lo que tenemos sobre enfermedades retinianas raras. Y digo que son datos muy provisionales porque estamos ahora en un proceso de carga masiva de datos procedentes de diferentes fuentes, fundamentalmente de consultas de oftalmología. Pero si veis ahí, tenemos 465 personas con una enfermedad retiniana rara, de la retina, no del resto del ojo, y de las cuales 364, casi el 80%, son distrofias retinianas. Vuelvo a decir que no son datos definitivos, que no están todos validados y que puede haber cambios. Pero aprovecho para ponerlo. ¿Cuáles son los problemas? Me quedan dos diapositivas. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos en los registros sobre enfermedades raras? Y en el registro del SIER también, por tanto. Lo primero, la batería se está agotando. Lo primero es que los registros son sistemas de información clave para la investigación.
y porque a partir de ellos se pueden montar muchos proyectos. Y eso requiere que los registros tengan continuidad y desarrollo a largo plazo. La verdad es que como responsable del registro de aquí de Murcia, yo no tengo queja en este sentido, porque nos hicieron un encargo en 2009 aproximadamente y desde entonces nos sentimos apoyados, ha habido continuidad, tenemos recursos, pero no es el panorama nacional. Y a los hechos me remito, el registro nacional se aprobó en 2015 y todavía no ha podido sacar ningún dato. A ver si este año podemos sacar algo, porque todas las comunidades no están igual, ¿vale? Es fundamental garantizar que todos los sistemas de información puedan interoperar entre sí. Entre sí, con los sistemas de información clínicos, porque son los que los alimentan, y con otros sistemas de información tanto nacionales como internacionales, porque si no, poco vamos a poder aprender. El problema fundamental de las enfermedades raras es que como son muy pocas, o acumulamos datos o no nos enteramos de lo que pasa. Hay un problema gordísimo con la identificación de las enfermedades porque no hay códigos que las identifiquen bien. La clasificación internacional sobre enfermedades, que es la que se utiliza en el ámbito clínico o en algún ámbito clínico, tiene problemas muy graves porque hay muy pocos códigos específicos y entonces no discrimina. La última versión de la CIE 11, bueno, la OMS la ha liberado ya, pero la CIE 10 ha tardado en ponerse en marcha prácticamente 15 años. Yo a lo mejor no la veo ya. Y luego tenemos otra serie de sistemas de codificación, entre las cuales está la Orphanet, que sí tiene mayor especificidad, es la que tiene más especificidad, pero tiene problemas gordos para su utilización. Y pongo un ejemplo. El síndrome de Down, en el año 2009 o 2010, era una enfermedad rara. En el año 2014 no era enfermedad rara y ahora otra vez es enfermedad rara. Tendremos que ponernos de acuerdo en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? Nuestro trabajo ahora mismo se orienta a incrementar la representatividad y la fiabilidad del sistema de información sobre enfermedades raras y para eso lo que queremos es identificar la identificación de casos, mejorar la identificación de casos, fundamentalmente orientados a aquellas patologías que se tratan de forma ambulatoria, que son las que tenemos más dificultad para encontrarlas. Queremos incorporar nuevas fuentes de información y mejorar los sistemas de explotación y análisis de datos, sobre todo para orientarlos a la clínica. Y permitidme que os ponga esta diapositiva para hacer un poco de publicidad y propaganda. Como ya sabéis, los registros son fundamentales para la investigación, así que si alguno de vosotros tiene una enfermedad rara, les ruego que se pongan en contacto con nosotros, nos manden un correo, o si alguno de vosotros veis a pacientes con enfermedades raras, os agradeceríamos que nos lo notificase. Gracias y ahí por abajo está mi correo electrónico, pero no se ve. Pero bueno, con esa dirección lo vemos, porque eso es una lista de 3 personas que lo que llegan los vemos a las 3 personas. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Luego podéis hacer todas las preguntas que queramos al doctor Palomar. Le damos turno ahora de palabra a Alberto. Comentábamos antes rápidamente que Alberto López de la Rosa es doctor en ciencias de la visión, es óptico de formación de base y es el técnico del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, que como él explicará ahora, está vinculado al registro de enfermedades raras del Instituto de Salud Carlos III. Tienes la palabra, gracias. Vale, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación y por la invitación, que es pues un placer estar aquí contando nuestro proyecto. Y la verdad que también le agradezco al doctor Palomar que, bueno, yo como podría decir que soy un poco más novato por mi juventud, porque llevo trabajando en este proyecto un año y seguro que pues tienes mucha más experiencia, pues he aprendido mucho solo con ver 4 diapositivas, porque todo el tema que viene atrás de historia pues es muy interesante. Como decía Carmen, nuestro proyecto se centra en colaborar con el Instituto de Salud Carlos III en el registro de pacientes de enfermedades raras.
Entonces, es una colaboración entre Onero y este Instituto de Salud Carlos III. Y entonces me gustaría introducir un poco el qué papel tiene cada entidad en este registro para entender mejor el cómo luego es el proceso de registro y demás. De hecho, me gustaría comentar ya antes de empezar que, bueno, diapositivas no tengo, entonces lo primero que vamos a hacer es comentar este papel de cada entidad, luego un poco los objetivos que persigue este registro y por último, si tenemos tiempo y funciona el ordenador, podemos simular cómo sería un registro para aquel que esté interesado o incluso bien sea paciente, bien sea médico, para instruir a los pacientes que pueda haber, pues que realice el registro. Bueno, pues me gustaría empezar por introducir al Instituto de Salud Carlos III, porque es donde se encuentra físicamente el registro, concretamente en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Carlos III, que dirige el doctor Posada. Y en este instituto se administra un registro público nacional y para cualquier enfermedad rara, para pacientes que tengan cualquier enfermedad rara. Entonces, al ser nacional, cualquier persona residente en España podría registrarse que padezca una enfermedad rara y entre las diferencias que pueden tener los registros y que has comentado anteriormente, pues en este registro únicamente se incluyen pacientes ya diagnosticados. Se busca que o se requiere el diagnóstico mediante un informe clínico para tener únicamente casos concretos diagnosticados. Y en este registro tiene la peculiaridad que cada paciente diagnosticado se le incluye, una vez nada más aceptar la solicitud de registro, se le incluye en su enfermedad concreta dentro del registro, por tanto funciona también como un registro de pacientes con determinada enfermedad, lo cual lo hace una herramienta muy buena para poder desarrollar nuestro proyecto, que es intentar crear un registro de enfermedades de pacientes con enfermedades raras oculares, agrupando todas las enfermedades o todos los pacientes que padecen enfermedades raras oculares o que pueden afectar a la salud ocular, pues podemos generar este registro. Y para poder sacar el máximo partido a este registro, pues es fundamental, y cualquier registro, como comentábamos ahora, pues se nutre de los pacientes. Y aquí es donde juega un papel fundamental Onero, porque Onero es una asociación creada a partir de asociaciones de pacientes con enfermedades raras oculares y con afectación ocular, presidida por José Joaquín Gil, que está presente aquí, y que uno de los objetivos, voy a decir uno porque tenemos muchos más objetivos, pero concretamente con el registro pues es apoyar a este registro, en el caso concreto de las enfermedades raras, para poder crear un registro de enfermedades raras oculares. Entonces, por nuestro papel, nuestra situación de asociación cercana a los pacientes, pues podemos ser un nexo muy importante a la hora de unir el registro con los pacientes. Y mi papel, concretamente, mi labor consiste en ayudar a los pacientes a registrarse, a actualizar la información que está dentro del registro, a resolver dudas y cualquier tema que esté relacionado con el registro del Carlos III y con pacientes con enfermedades raras oculares, pues estoy a la disposición de cualquier persona que tenga este tipo de cuestiones. Y bueno, pues entonces estas dos entidades están persiguiendo este objetivo común de crear un registro de enfermedades raras oculares, pero dentro de este registro pues tenemos unos objetivos específicos que me gustaría también concretar para saber un poco hacia dónde nos dirigimos. Lo voy a dividir en 4 propósitos porque creo que se entienden mucho mejor, pero al final están como interconectados. Y bueno, pues el primer objetivo podría ser crear un censo de pacientes con enfermedades raras oculares ya diagnosticados para tener datos reales sobre pues la situación de la enfermedad, el estado o la situación genética, familiar, social, la localización geográfica a lo largo de España de estas enfermedades.
lo cual nos va a ayudar a poder cumplir los siguientes objetivos, que pueden ser también pues fomentar la investigación, lo cual se puede conseguir de diferentes formas a partir de los datos de este registro, como puede ser con los informes clínicos que aporte cada paciente. También puede servir el registro como contacto para pacientes que se pueden beneficiar de un ensayo clínico. Aquellos que quieran formar parte de ensayos clínicos se les puede contactar si cumple las características, y dado que nosotros tendríamos datos clínicos, podríamos saber quiénes pueden acceder a determinados proyectos de investigación. Y este registro también podría sentar las bases de la participación en España en las redes europeas de referencia. Y en cuanto al tercer objetivo, he dicho que lo iba a dividir en 4, podríamos hablar también de mejorar la atención sanitaria, siempre y cuando haya un gran número de pacientes que se registren y podamos generar un conocimiento amplio acerca de las enfermedades raras oculares, lo cual podría ayudar pues, para mejorar el diagnóstico. Antes comentaba, me parece que se llamaba Mercedes, puede ser, la persona que estaba antes aquí sentada, que tuvo ese problema, ese retraso en el diagnóstico y visitó diferentes médicos. Y por último, y creo que seguramente a nivel personal para cualquier paciente sea lo más interesante, teniendo los datos clínicos y genéticos que recogemos en este registro, que voy a contar después, también puede servir para contactar con aquellos pacientes que el día de mañana se puedan beneficiar de un tratamiento nuevo, del mismo modo que ha ocurrido o que acaba de comercializarse un tratamiento para determinadas distrofias hereditarias de la retina, pero que solo son útiles para un determinado gen. Entonces, teniendo ciertos datos, podemos saber quién se puede beneficiar y simplemente contactar con aquellos pacientes que cumplan los requisitos. Y entonces, si me permiten contarles cómo, si tenemos tiempo, sobre cómo se puede registrar un paciente, pues antes de pasar a la propia página web, me gustaría comentar que hay 3 documentos que son imprescindibles, que son unos datos personales, un consentimiento informado y un documento clínico en el que aparezca el diagnóstico de la enfermedad, que es un poco la diferencia que comentaba de que son un registro de exclusivamente pacientes diagnosticados. Pero luego también se pueden aportar otros documentos, como pueden ser el estudio genético, si se tiene, o campo visual, electroretinograma o cualquier otra prueba oftalmológica que pueda ser de interés, y a partir de estos datos pues podremos generar más conocimiento. Y para poder realizar el registro o para poder aportar estos datos voy a hablar de 3 métodos. 2 los proporciona el registro del Carlos III, que es la página que tenemos aquí, aunque ya hemos pasado de la página de bienvenida. No sé si pueden volver atrás o... Vale, pues la página sería registroraras.iscii.es, efectivamente. Esta es la página de bienvenida. Tenemos a la derecha el apartado de login, que sería simplemente para aquellas personas que ya están registradas para acceder, y abajo a la izquierda el botón de registro, donde está el ratón, que es el que hay que utilizar. Entonces, si podemos pasar, pinchando en ese botón, nos aparece otra pantalla con 3 botones. El son datos personales del paciente. El formulario 2, aunque pinchemos, no va a funcionar porque hay que completar los datos, pero lo comento, serían los datos de la persona que ayuda a realizar el registro, y en datos enfermedad vamos a tener que incluir el nombre de la enfermedad y los documentos médicos que queramos aportar. Una vez hecho esto, se pincha en finalizar y aparecería el consentimiento informado que tenemos que firmar y enviar al Carlos III. La dirección viene en el propio consentimiento. Volvemos para atrás. En el centro, el botón del centro, tenemos el registro postal. Pinchamos, por favor, gracias. Y aquí tenemos unas breves instrucciones
Y en la parte inferior hay 3 documentos. El primero sería una ayuda, que son unas instrucciones un poquito más detalladas que las que aparecen arriba, y luego 2 documentos en la parte de abajo que son los datos personales y el consentimiento informado. Esos 2 documentos habría que imprimirlos, completarlos, fotocopiar los documentos médicos y todo eso con un sobre a la dirección que viene, la tenemos en la parte de las instrucciones de arriba o en el propio consentimiento informado. Y por último, el tercer método, pueden abrir por favor la página de Onero, es https://onero.org. Vale. Vale, pues esta sería la página de Onero. En las pestañas que hay arriba a la derecha, pinchad en registro, por favor. Vale, y si podéis bajar abajo del todo de la pantalla. Bueno, aquí hay datos que probablemente haya comentado yo y abajo del todo hay unas instrucciones también para realizar el registro. Más abajo, más abajo. Es abajo del todo, ¿eh? Creo que está a mitad de pantalla ahora. Aquí, recopile sus informes médicos, la parte de abajo. Bajamos un poquito más. Eso sería lo que he comentado hasta ahora. Y luego, una vez recopilada la información, la puede enviar y estos son mis datos de contacto. registro@onero.org y el número de teléfono 660 46 28 85. Contesto a WhatsApp también. Recibo informes por foto de WhatsApp, aquellos que tengan más dificultades para escanearlo o cualquier medio que esté a mi disposición, pues lo pongo para que cualquier paciente pueda registrarse. Por ejemplo, también recogemos los datos personales por teléfono, cualquier cosa que esté a mi disposición. Así que desde aquí animo a los pacientes que nos estén viendo y a los médicos que vean este tipo de enfermedades en su consulta a que se registren en los registros por la importancia que ya hemos comentado. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos profesionales que tenemos aquí en la mesa. La exposición ha sido muy clara, ha sido muy, muy interesante. Antes de pasar al turno de palabra, voy a pedir disculpas porque yo he llegado atropellada a la mesa. No me he presentado siquiera. No sé si ni siquiera os he dicho buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Carmen Gómez. Me pone por aquí. Estoy a vuestra disposición para cualquier cosa del Congreso de la Asociación Retina Murcia. Pero además, estaba hablando Alberto en plural. Digo, claro, es que no le hemos dicho. Es que nosotros, la Asociación Retina Murcia, como casi todas las asociaciones de distrofias de retina, formamos parte de Onero. Y yo además particularmente también formo parte de Onero, de la asociación. Y además nos hablamos en plural porque para mí fue un honor poder estar al lado del doctor Palomar cuando estaba desarrollando toda esa guía y que la asociación también estuviera cerca a la hora de trabajar y de elaborarla. Y fue bastante pionera en toda España y somos un ejemplo que no es por nada, no queremos ser, nosotros no vamos de sobrados, pero Murcia somos ejemplo a seguir en toda España. Ha quedado bien en cámara, ¿verdad? ¿Ha quedado claro? Bien, ya. Pues dicho esto, quiero ahora encuadrar un poco la mesa, porque creo que con las exposiciones ha quedado muy claro, pero ¿por qué esta mesa hoy y por qué a mitad de la tarde? Hemos empezado la mesa, o sea, la tarde, hablando de diagnóstico, de todo el proceso que sigue una persona para encontrar el diagnóstico y la dificultad de ponerle nombre. Y ahora que tenemos el diagnóstico, ¿qué pasa? Decía Mercedes, es que yo sé que hay un tratamiento, pero entre ese tratamiento y ese diagnóstico hay un proceso. Y es unir al paciente con una investigación que encuentre esa solución, ese tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un buen diagnóstico clínico, si es posible con una buena caracterización genética y que toda esa información llegue a algún sitio. ¿Dónde? A los registros. Dos tipos de registros muy, muy diferentes por la finalidad que tienen, pero realmente importantes y imprescindibles para poder trabajar desde política social. Un registro epidemiológico para saber de cuál es la población con la que estamos trabajando, dónde estamos y cómo somos. Un registro de pacientes donde luego cualquier investigador, cualquier profesional pueda encontrar a los pacientes y pueda encontrar la información de las enfermedades. Sin nada de esto, sin estos registros, el estudio y el avance de investigación sería mucho más lento y más dificultoso. Por eso queríamos hoy
dedicarle esta mesa central a los registros y que ponerles en valor, poner en valor las personas que hay detrás y que lo están haciendo posible. Y, y ahora facilitaros la palabra para que podáis preguntar todas las dudas que tengáis, ahora ya sí, a las personas que estáis en mesa o que estáis en Zoom. Y dicen por aquí que hay preguntas en Zoom. Perfecto. Sí, ahora. Vale, Daniela Chávez pregunta, ¿ese registro de pacientes es solo para personas de España? Gracias. En nuestro caso sí, es más, nosotros registramos a la población de la región de Murcia. Captamos también a gente que no es de Murcia, por lo que sea, pero esa información de pacientes que no son de Murcia, como luego lo integramos en el registro nacional, se incorporan al registro de su comunidad autónoma, pero de fuera del país no. En el registro del Carlos III bastaría con residir en España. No es necesario ser nacional español, pero sí tener la residencia aquí. ¿Alguna pregunta en sala? ¿Le podéis dar? Vale. Joaquín, el registro de aquí de Murcia, o sea, los equipos de investigación tienen acceso, eh, me centro en enfermedades raras oculares, pero bueno, me da igual, a cualquier tipo, ¿tienen acceso a, por ejemplo, si necesitan pacientes para algún tipo de ensayo, para algún trabajo, ¿tienen acceso a él o se tienen que dirigir a otro lugar? El tema es peliagudo. A ver, el registro, o los registros como los nuestros, son registros que están acogidos a la ley de salud pública, que básicamente lo que dice esa ley es que una persona puede ser objeto de muchas cosas, entre otras cosas de enclaustramiento por una epidemia, cuando esa intervención no es que beneficie a esos pacientes, sino a los de alrededor. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros no tenemos necesidad de pedirle autorización al paciente, cosa que sí ocurre con los registros de pacientes como el que tiene el Carlos III. Por eso nosotros podemos entrar a la historia clínica y nos basta para registrarlo con tener su identificación, ¿vale? Porque nosotros buscamos la información sobre el diagnóstico, etcétera, etcétera. En la práctica, el registro, entre sus finalidades, está fomentar la investigación, pero en la realidad a nosotros jamás se nos ha pedido información para investigación. Nos matizo, si estamos pensando en que queremos localizar a un grupo de pacientes que tenga estas características para probar este medicamento o ver este tipo de cosas. Y lo que hemos hecho sí ha sido petit comité. Por ejemplo, hay un proyecto por ahí que hemos hecho con la gente de cardiología, de cardiopatías familiares de la risaca, que era buscar la prevalencia de una determinada mutación genética que provoca unos problemas cardíacos. En ese sentido sí, pero son iniciativas regionales, no a nivel de que venga un laboratorio o un grupo de investigación europeo y diga, oye, esto. Bueno, por cierto, ahora que lo estoy pensando, en ese grupo al final, porque el proyecto es una mutación genética que se reproduce en Holanda. El proyecto es que no lo voy a contar. Es muy bonito porque es una mutación genética que apareció en Murcia y que cuando los tercios de Flandes fueron a Holanda, reprodujeron, llevaron esa mutación a Holanda. Entonces, casualmente, aquí había un grupo de investigación que la encontró y otro lo notificó en Holanda. Y al final nos hemos hecho amigos. La investigación clínica, que es lo que tú me estás preguntando, la investigación epidemiológica sí, porque conocer cómo se distribuye en el espacio, en el tiempo y cómo va evolucionando las enfermedades, eso sí lo hacemos nosotros. Y ahora se va a hacer a nivel nacional, con el registro nacional. Pero lo que es la investigación clínica son cosas muy puntuales. Hola, buenas tardes. Alberto, después de un año y sin entrar en detalles con los datos, porque no se puede entrar todavía, ¿crees tú que ha habido ya, después de este primer año,
un avance en las conclusiones, un avance en las conclusiones, hemos dejado de pensar en conjeturas y ya podemos extrapolar algún resultado que por lo menos nos dé esperanza. ¿Esperanza en qué sentido? Esperanza en el sentido de que esos datos puedan servir el día de mañana Por a medio supuesto. plazo para una posible terapia, para un posible ensayo clínico, en fin, para un posible tratamiento. Claro que puedan servir, seguro. Habrá que ver hasta dónde, ¿no? La idea es seguir, seguir, seguir y hasta donde lleguemos. Yo creo que a día de hoy ya ha merecido la pena y seguiremos luchando por hacer cada vez más grande el registro y que pueda cumplirse todos los objetivos. Una pregunta. ¿Cuánta gente tenéis registrada en Onero? Después de un año lleváis, ¿no? Sí. Ahora rondamos en torno a 1000 registros con exclusivamente enfermedades raras oculares. Que el registro del Carlos III engloba mucho más. Pero... ¿Y el espectro de enfermedades es muy amplio o se centra en 2 o 3? Número concreto tiraría por entre 50 y 100. Sí que hay un espectro grande, pero es verdad que hay algunas enfermedades que engloban muchísimo más. Quizás la retinosis pigmentaria, que además lo he visto en tus datos, 15 formas puede ser el diferentes y cuenta como una, 50%. pero bueno. Puede ser el 50% y luego las demás se van dispersando más. ¿Alguna pregunta más para cualquiera de nuestros dos ponentes? Entonces, damos las gracias a los dos por la claridad de la exposición, por todos los datos. Yo además he ido apuntando según ibais hablando y me voy con la libreta llena de anotaciones. El registro, toda la historia del registro de la región de Murcia, insisto, pionero. Creo que es muy importante y ponemos en valor la parte de la cantidad de fuentes que suministran información y que por tanto permiten acceder a esos datos epidemiológicos, solamente epidemiológicos, y por tanto conocer la dispersión y la caracterización de las personas que tienen esa enfermedad, en contraste con el registro del Carlos III, que es que es un registro de pacientes donde los pacientes son los que tienen que volcar toda su información y sí que permite ya conocer la enfermedad y juntar investigador con paciente. Muchísimas gracias a los dos. Un placer haberos tenido.